Hola, bienvenidas, bienvenidos. Tenemos una nueva entrevista en Espacio Crea. Hoy día estamos con Daniela Besa, psicóloga clínica, arte terapeuta, y por definición una mujer muy creativa, muy productiva además. Y quiero que te presentes tú, Dani, y vamos a conversar de muchísimos temas, la verdad, no solo del arte terapia eh, como único tema. Gracias, Edu, por esta oportunidad de juntarnos a conversar y hablar un poco de la arteterapia y también de lo que están haciendo con Espacio Crea, poder aportar aquí también en este espacio de entrevistas. Bueno, como decía Eduardo, soy psicóloga, arteterapeuta, pero también hago hartas cosas. También me encanta estudiar, entonces he estudiado varias cosas, incluso cosas que a veces no son útiles, como dicen, ¿no? O sea, estudié hace poco, bueno, tampoco tan pocos años, un diplomado en Historia del Arte, que tal vez uno puede decir, pucha, ¿esto para qué te sirve? Pero la verdad que lo disfruté muchísimo. ¿Y qué más les puedo contar de mí? Bueno, Y un poco ahora, eso, y que trabajo en hartas cosas. Sí. quizás nos podrías contar cómo empezaste en todo esto, porque entiendo que empezaste bastante joven, buscando desde, incluso yo sé que tuviste alguna formación muy cercana al arte, a la creatividad, entonces quizás nos podrías contar desde ahí, camino más largo, cómo llegaste a la arte terapia y en qué estás hoy. Sí, yo, bueno, tal vez una historia que he contado harto, pero vengo de una familia de artistas. Vengo de una familia de artistas. Mis padres estudiaron arte, los dos, y tienen un magíster en arte los dos. O sea, mi abuela también estudió arte en Bellas Artes cuando ya era mayor. O sea, tengo el ejemplo también de una abuela que por motivos de salud no pudo terminar el colegio y terminó el colegio ya con hijos grandes, con hijos a punto de terminar, o sea, empezando o terminando el colegio y a punto de empezar la universidad. Ella entró a estudiar Bellas Artes porque quiso. Entonces, yo creo que tengo referentes de personas que han disfrutado lo que hacen. En general, mis abuelos también eran profesionales, les gustaban sus trabajos. Y mi madre también, a mi mamá le gusta mucho trabajar, sigue trabajando hasta el día de hoy y a mi mamá le encanta trabajar. Entonces yo vengo de referentes femeninos, de mujeres que nos gusta y les ha gustado mucho trabajar. Y por un tema generacional, probablemente mis abuelas no tuvieron como ese empuje para trabajar o esa seguridad en sí mismas, pero la que estudió Bellas Artes empezó, incluso puso su taller en su departamento, tenía clientas y todo, alumnas. Entonces, por ahí el interés por las artes, y fui a un colegio antroposófico, yo fui criada y educada en la antroposofía, más que criada porque en mi casa no, pero sí en un colegio antroposófico, entonces ahí es puro arte en el fondo, la antroposofía y esos colegios Waldorf, yo ahí aprendí a usar acuarelas, greda, cerámica, porque era taller de cerámica, carpintería, entonces yo de pequeña ya hacía muchas cosas, hacía teatro en el colegio, tocaba violín, flauta, entonces era una niña que hacía muchas cosas en el colegio porque era un colegio que tenía un despliegue creativo importante, lo que claro, a mí toda la parte matemática tuve ahí un problema grave con la parte matemática porque no era mucho lo que pude potenciar ahí o tal vez como los conocimientos más formales en educación no tengo esa base. Tengo una base como de familia de artistas, donde también otro familiar que escribía en esa época más cuando era pequeña, entonces mucha vinculación a la literatura, de familia de lectores, entonces, y de un colegio con todo un desarrollo de cosas más eh, artísticas. O sea, mi colegio era todo arte. Y bueno, y ahí en general yo era una niña que hacía muchas cosas. Yo creo que era emprendedora desde chica porque siempre estaba inventando cosas que hacer. Era como súper inquieta de chica, pero como mentalmente. Entonces inventaba juegos. Además crecí en una familia sin tele, sin televisión. Estaba prohibida la tele. En esa época obviamente no existían pantallas de teléfonos móviles ni tablets y no había tele, estaba prohibida en mi casa. Eso que mi papá tenía agencia de publicidad y era todo, en esa época estaba el boom de la publicidad, mucho más que ahora, o sea, en cuanto a los comerciales de televisión, pero la tele estaba prohibida en mi casa. También muy orientado por el colegio Waldorf en el que estábamos. Entonces, como no había tele, jugábamos mucho. Yo vivía inventando ideas, negocios, yo quería vender cositas, siempre era una niñita que estaba inventando muchas cosas. Muy activa y después en la universidad, bueno, empecé a trabajar muy chica porque como veía, tenía estos referentes de trabajo, de mucho trabajo. Mi mamá en realidad es una mujer muy trabajadora y le gusta, le encanta trabajar, como que no le hace asco la pega, entonces ella aperra, entonces muy aperrada.
Y empecé a trabajar desde chica, me busqué ideas, de hecho mi primer trabajo a los 13 vendía, empecé a vender seguros obligatorios, la mamá de una amiga me daba comisión y empecé a vender eso y me gustaba como hacer mi plata, trabajar en cosas que fueran surgiendo y empecé a trabajar muy chica en una banquetera. Conseguí que me metieran en una banquetera como menor de edad, faltaban pocos meses para cumplir 18 y ahí ¿Mm? yo estaba en el colegio. Entonces yo ya en el colegio trabajaba y estudiaba porque en la banquetera ya era algo más frecuente. Entonces así, y me fui a la casa muy joven, como a los 22 me fui a la casa, entonces trabajaba en la universidad mientras estudiaba psicología, todos los años trabajé y estudié. Y trabajaba en investigación de mercado. Empecé a trabajar muy chica en investigación de mercado desde como segundo o tercer año de la universidad. Y desde ahí nunca más paré de la investigación de mercado y sigo trabajando en eso, porque a veces, de hecho voy a contar una anécdota que fue muy gracioso. Una vez estaba haciendo en investigación de mercado un focus group, que son de estas reuniones donde uno junta personas para que comenten sobre un tema. Ujú. Llegó una exalumna del magíster de arte terapia de Espacio Crea, con el que estuve años trabajando también, y una exalumna y me ve en el focus y me dice, ¿tú eres algo de Daniela Besa? No, yo soy Daniela Besa, como que como estoy en tantos roles, como que ella no me pudo encajar, como que esta que la tenía de profesora ahora está moderando un focus, entonces en realidad yo tengo muchos roles y hago hartas cosas. Y como por ejemplo todo lo que es investigación de mercado, estoy trabajando en eso desde los 22 años, es algo con lo que yo he ido ganando harta experiencia y que ha sido mi apoyo para mi gran proyecto. O sea, desde que yo desde que estudiaba psicología en primer año, sabía que quería hacer algo con arte. Era mi meta, como hacer una conexión entre el arte y la psicología. De hecho, empecé a hacerlo yo misma por mi cuenta hasta que me enteré de que existía esto. Entonces yo buscaba integrarlo, de hecho, hacía pura, de repente, claro, yo creo haber sido media loca o excéntrica para mis profesores de psicología en ese tiempo, porque se me ocurría proponer, no sé, como trabajos, les decía, oye, ¿puedo hacer esto? Con arte o mezclaba, por ejemplo, unos trabajos de biología, le metía cosas de arte en el trabajo, o los títulos los cambiaba y ponía una obra de arte como en la portada, como para representar el tema. Entonces, en realidad, yo creo que también desde joven me fui dando esa libertad de poder proponer ideas. Ujú. Por suerte lo tuve, porque también en el colegio, cuando pasé del antroposófico al colegio Waldorf, a un colegio tradicional, a mí el tema estético y artístico me pateó, porque los colegios tradicionales en general son muy poco estéticos, desde los materiales que usas, que son esas típicas témperas opacas, que son deprimentes. Entonces, claro, y en el antroposófico todo es belleza en el antroposófico, además de una familia de artistas, todo estético. Entonces, claro, costaba que te hicieran, no sé, pinta en el colegio tradicional, en el colegio de educación tradicional, no sé, porque estuviéramos haciendo puntillismo, cubismo, copiando a un artista, era deprimente realmente. Entonces yo por lo menos me encontré con un colegio más flexible, o porque como era buena alumna, podía decirles, oye, ¿sabes qué quiero hacer esta otra cosa en arte o en ese tiempo técnico manual? Y podía hacer otra cosa. Entonces yo creo que algo en mi proceso como de convertirme en arte terapeuta, investigadora y todas las cosas que hago fue también darme cierta libertad para integrar cosas, para proponer. Y me pasaba que en el colegio yo decía, oye, quiero estar haciendo otra cosa y podía hacer otra cosa, me lo aceptaban y en realidad en vez de estar con cubismo, copiando cubismo con esa témpera terrible como copiando a Picasso ahí, podía hacer otras cosas. También, bueno, eso fui haciendo y en la universidad también pude ir buscando y metiéndome en cursos. Por ejemplo, había electivos interesantes en la carrera, en la universidad donde estudié, que en la Portales. Había electivos súper interesantes. Tomé uno de lógica y arte, tomé otros de cine, tomé electivos también de literatura. Entonces eso también me permitía ir integrando otras cosas. Y así fue de a poco hasta que encontré la formación en arte terapia y ahí empecé, pero nunca dejé de trabajar en investigación, porque era algo que seguía teniendo ese trabajo y seguía en paralelo investigando y teniendo este trabajo que además me permitía sostener lo que es la consulta, el ser independiente también, porque otras cosas que yo he aprendido que me ha servido bastante, que no sé si, no podría decir que es la receta, pero a mí me ha dado bastante seguridad en la independencia, es tener como más de un trabajo. Ujú. La verdad que yo creo que toda mi vida he tenido más de un trabajo y eso me permite, esto que es muy común que dicen, como poner los huevos en distinta canasta.
así ha sido para mí. Y esos otros trabajos me han permitido como sostener la consulta, armar la consulta, que la consulta privada a veces toma mucho tiempo en armarse, requiere mucha paciencia, y perseverancia. Yo creo que también eso de la perseverancia y como hábito y perseverancia es algo bastante característico mío, que sigo, insisto, 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 y bueno, y hago siempre la pregunta si sigo o no sigo, pero ahí hago un balance y veo si continúo con la idea o el proyecto. Entonces, lo que me permitió durante muchos años no ganar de la consulta era la investigación de mercado, ¿cierto? Y ahora yo podría decir que ya estoy más consolidada en la consulta, sigo haciendo investigación de mercado, hago clases también, sigo haciendo clases, que hago el diplomado de arte terapia infanto-juvenil en Espacio CREA, y también escribo, me gusta cortar cosas, y soy mamá, y también porque también cocino, yo no tengo alguien que me cocine en la casa, entonces yo cocino. Ahora, antes de la entrevista estaba colgando ropa que saqué de la lavadora, entonces además llevo una vida doméstica donde hago bastantes cosas de la casa, además de criar, y yo creo que, bueno, y respondiendo a esto del camino del terapeuta, del arte terapeuta, un poco que me llevo formando, es básicamente mucha paciencia, porque es algo que es yo creo que es un trabajo que al consolidarse como independiente requiere mucha paciencia, perseverancia, mantenerse ahí, porque uno al poco tiempo puede decir, ya no llega ni un paciente, no sigo. Y a mí me nutren las otras áreas donde trabajo, porque en realidad a veces las personas me preguntan, ¿con qué te vas a quedar? Y Ujú. la verdad que a mí me gusta todo lo que hago, o sea, no podría decir quiero seguir en un solo camino porque todos me nutren y me aportan. Lo que me aporta la consulta y lo que me hace feliz y me gratifica de eso, que en el fondo fue mi meta inicial, o sea, yo desde que estaba estudiando quería dedicarme a la clínica. Y por eso también hice dos especializaciones, el magíster de psicoanálisis y el de arte terapia, para tener más recursos como terapeuta. Pero yo ahora no dejaría la investigación de mercado, por ejemplo, porque también me gratifica y todo lo que me gusta hacer terapia clínica, sin duda me aporta mucho, o sea, son actividades que se nutren mucho unas a otras al pasar por mí y la mirada que yo puedo tener, porque la investigación me exige mucho a nivel cognitivo, como de análisis. Puedo crear mucho más cuando hago análisis, cuando hago una investigación. Son investigaciones que se hacen muy rápidas, o sea, son para ayer. Entonces tengo que trabajar mucho bajo presión, que eso me permite a veces ser más creativa. Eso es impresionante. Cuando se trata de ideas, de análisis, de escritura, porque los informes de investigación los tengo que escribir. Y la consulta tiene algo tan rico que me conecta como con el silencio, como con lo pausado, con el escuchar, con esta incertidumbre de lo que se vaya conformando cuando llega el paciente. Entonces, como que estoy en un momento donde disfruto lo que hago y además las personas con las que trabajo. Yo creo que eso es fundamental. He podido ir con los años eligiendo en el fondo con quiénes me quedo, ¿sí? Y eso también es gratificante. No en los pacientes, porque eso es distinto, es un orden de cosas distintos, pero sí en la investigación, también en lo que es docencia. A mí me pasó que, bueno, tú sabes que yo trabajé harto en universidades, pero a mí las universidades no me gustan, no me gusta el trabajo en universidades. ¿Por qué? Y me ha gustado mucho porque encuentro que están, bueno, muy escolarizadas hoy por hoy, están muy escolarizadas en la relación con el alumno, que no solamente va del lado del alumno, sino que también de la institución universitaria. Ujú. Esto de, no sé, en algunos lugares hasta pasan listas, o sea, ¿no? Son cosas que yo no, yo la universidad la concibo como algo mucho más abierto, mucho más como de libre pensar y de autonomía. Yo ahí supongo que hay personas que tienen algún cierto autocontrol, ¿cierto? Entonces, a mí me decepcionó mucho la docencia universitaria por eso, porque también son instituciones donde no ponen, como están tan interesadas en que no se le vayan los alumnos y el mercado universitario está cada vez más, hay más universidades, más carreras, entonces tienen que tener más clientes, más alumnos, y a veces no se les puede poner límites, no se los puede evaluar mal, cuando realmente hay que poner una mala nota. Entonces, y además lo que me empezó a pasar es que veía personas que no les interesaba
o que iban por la nota, y a mí el tema de la nota me deja podrida realmente, como que me digan, oye, me saqué un 4 en un 5 en un 6 como que realmente eso, y en las universidades tienes que poner notas, entonces la verdad que empezar a trabajar de forma más independiente con los cursos de Espacio Crea a mí me abrió una posibilidad de, como docente, mucho más conectada conmigo, con quien soy, como una posibilidad de encuentro con los alumnos mucho más desde como reconocerlos como personas que tienen unas ganas de estudiar y que no van como necesariamente por un título, porque muchas veces eso me ha tocado verlos en la universidad y me da mucha pena, porque es Un absolutamente, trámite. cada uno estudia por lo que quiere, pero cuando uno está enseñando y le gusta enseñar lo que uno quiere, trabajar con ellos, yo no lo estoy haciendo realmente porque no estoy obligada a hacerlo, me gusta enseñar, entonces estar en un espacio así donde tú hagas una clase y no se han leído nada porque o no les interesa o no dedican tiempo a eso, es bien triste Claro. cuando uno prepara las clases. Entonces, realmente creo que ahora podría decir que tanto en la docencia, en la investigación, en la consulta, como también es mi consulta privada, puedo estar trabajando muy a gusto. Por eso también he elegido el camino de la independencia. Elegí el camino de la independencia yo creo que como el 2014 o 15, hace ya un buen tiempo, y he podido sostenerme, no es fácil, pero me he podido sostener así, como bueno, tratando de ser bien creativa, inventando de repente trabajos, también sabes que, bueno, tú conoces bien cómo de repente invento cosas, proyectos, tocando puertas, como te decía, no es algo fácil, pero a mí me acompaña la perseverancia, la motivación y sobre todo cuando viene el trabajo duro, soy buena para el trabajo duro. Entonces, hay nada que hacer, po. Te quiero hacer una pregunta porque, o sea, yo conozco que haces muchas cosas. Escribes, Mm. también tienes el tema de arte en viaje, un montón de actividades, las clases. ¿Cómo lo haces para, quizás lo respondiste recién un poco con la perseverancia, pero cómo lo haces para focalizarte en cada una de esas cosas? Porque es súper distinto ser como, eh, que alguien me dijo una vez esa diferencia entre ser diverso y disperso. Como que uno puede tener muchos intereses y dispersarse y ir por un lado para otro y no concretar nada, pero el ser diverso es tener esos mismos muchos intereses, pero concretar en cada uno de ellos y desarrollarte en cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo lo haces? Porque no es algo fácil de lograr. Sí, mira, ¿Qué yo crees creo tú? que soy, en mi caso, hablando en mi caso, yo creo que, bueno, como te decía, la perseverancia ayuda mucho, pero también a mí me gusta terminar las cosas, no soporto dejar las cosas inconclusas. Entonces tengo tal vez las ideas que, no sé, tal vez hay algunas ideas dando vuelta que nunca las he aterrizado y van a estar ahí para siempre, o tal vez se las voy a regalar a alguien o las voy a compartir con alguien. Y están las que, si yo, como, bueno, yo soy de las que me hago carta, o sea, cuando el último libro que publiqué, Arte Terapia, me hice una carta Gantt para mi proyecto, o sea, nadie me paga por eso, ¿cierto? Lo hago por mi cuenta porque me interesa. Carta Gantt, ¿cierto? Con plazos, con objetivos, tenía objetivos por semana y eso lo iba revisando. Obviamente que uno a veces se flexibiliza, no siempre, ¿cierto? Como que se enferma tu hija y tiene uno que tiene que postergar la carta Gantt, pero trabajo mucho por objetivos, veo cómo eso lo puedo aterrizar como en tareas concretas, o sea, ya, si quiero publicar esto, cómo me consigo las editoriales, a dónde quiero llegar con esto, me planteo objetivos y voy tratando de cumplir mis objetivos, como en general los trabajos que son remunerados tienen que ver con responderle a otro, ahí sin duda es más fácil cumplir, por lo menos para mí. Pero cuando son cosas que claro, no aterrizarlas y son proyectos personales como los libros, porque también los libros infantiles que escribo o en general la escritura, que yo intento que eso se publique y que sean libros que tengan una vida. Y otras cosas que me gusta concretar es la tendencia a ver que la cosa termine y que esté finalizada. A mí me gusta que esté lista. Entonces, trabajo mucho en esa línea, pero con metas y avances. O sea, uno tiene que, si quiere concretar algo, tiene que hacer como, como tener reuniones o cualquier tipo de acción que tienda a resolver. Si no, todo se queda en el aire. O sea, es como ya, para lograr esto, ¿qué necesitamos?
Bueno, siguiente paso, ¿cierto? Y si no hay condiciones para aterrizarlo, no las hay. A veces pasa eso. De hecho, si contara la cantidad de proyectos que tengo o he tenido en la cabeza, o sea, muchos, me encanta inventar cosas. El tema que para que se concreten es necesario primero saber con quiénes uno está trabajando, eso también es importante. Yo no trabajo sola, yo en realidad trabajo con mucha gente que también me apoya y me ha apoyado en estos años con los proyectos que hago en distinto nivel. O sea, en investigación de mercado yo trabajo con equipos de personas por distintos proyectos, también trabajo, y que son personas de mi confianza, donde además de confianza hay mucho afecto, también valoración de esas personas, también en lo que ha sido trabajar con Espacio Crea durante tantos años, también hay una valoración del equipo, ¿cierto? De cómo trabajan. Y la consulta, claro, ahí trabajo más sola, pero también cuento con equipo de otros profesionales con quienes me superviso, con quienes derivo pacientes si necesito mandarlo a un neurólogo, un psiquiatra, ¿cierto? Entonces tampoco estoy sola. Yo creo que eso es fundamental, que uno no estar solo trabajando sola y tener muy claro qué necesitas para acotar ese o para bajar ese objetivo, o ese sueño, ese proyecto y hacer y tener acciones que sean medibles, que sean tangibles para concretarlo. Y las herramientas, obviamente, porque si no me falta la mitad de los recursos para ejecutarlo, no podemos. Pero yo te diría eso, que además soy muy perseverante y que también, como soy bien trabajadora como mi mamá, y tengo mucha energía, sí, yo creo que lo que también tengo una suerte, que eso también lo heredé de mi madre, que tengo mucha energía, o sea, hago harto deporte, eso me ayuda también a mantener la cabeza clara. Y, y como no soy para nada especialista en mindfulness, pero me gusta mucho la meditación, la practico y tomé una vez un curso de mindfulness, pero para mí, para el manejo del estrés. Yo uso mucho eso, uso mucho como la atención plena o la concentración en la vida cotidiana. Entonces, todo lo que hago trato de hacerlo muy concentrado. O sea, si estoy manejando, estoy manejando. Si estoy, bueno, ¿para qué decir atendiendo pacientes? Estoy ahí, o sea, trato de estar así al 100% en el presente. Y eso, también cuando he tomado cursos o he estudiado, me ayuda mucho porque retengo más, me concentro. Trato de escuchar también cuando hago investigación, de concentrarme muy bien en lo que están diciendo las personas, de escuchar exactamente como la palabra. Y eso en general, incluso cocinando, bueno, igual siempre tengo hartos accidentes en la cocina, como que me quemo, me pasan esas cosas, pero es más porque soy un poco, sí, soy un poco torpe, tal vez motormente, pero me pasa que también tengo accidentes, pero trato de estar concentrada, como que para mí eso es fundamental, la concentración, estar en el momento, en la actividad, aunque haga muchas cosas, y cumplir con mi plan de trabajo, con las tareas que me pongo. En realidad tengo un aspecto bien ordenadito, pero eso ayuda a concretar cosas. ¿no? Y hacer lo que me gusta, yo creo que otra de las cosas, yo me como que potencié mucho más mi motivación en el ámbito laboral y personal en relación a lo laboral, cuando me operaron de la espalda y me sacaron un disco y estuve como 2 meses enferma, encerrada en mi casa. Ahí dije que quería hacer lo que tenía ganas, o sea, realmente como que me permití, con lo que eso implicara, trabajar y hacer lo que me gusta, darme esa oportunidad en la vida porque estamos siempre haciendo cosas, o sea, en general vivimos mucho tiempo haciendo lo que no nos gusta o lo que tenemos que hacer, y yo trato de movilizarme por lo que quiero hacer, lo que me hace sentido, lo que me gusta, y ahí está la escritura, o sea, por eso también me gusta continuar con mi proyecto de escribir, que no sé, no tengo expectativas respecto a qué va a pasar con eso, pero sí quiero seguir escribiendo, eso sí lo tengo súper claro y Te me quiero hace muy preguntar feliz. algo con respecto Sí, a justamente con eso, que, bueno, has escrito varios libros, pero yo leí tu libro Arte Terapia, que lo encontré muy bueno, y lo encontré como un imperdible dentro de los libros que uno debería leer en arte terapia, porque hay una recopilación y una interpretación o una reflexión de muchos temas importantes en el arte terapia. Y quería preguntarte si nos puedes contar un poco qué te motivó a escribirlo y un poco de qué se trata tu libro. súper gracias gracias por haberlo leído también, eso me importa tener feedback del libro. Un buen motivo, a ver, eh, yo creo que todo lo que fui investigando y aprendiendo, porque este libro en realidad
todo lo que yo hice en el magíster de psicoanálisis, porque primero hice el magíster de arte terapia, y en el magíster de psicoanálisis, en ese magíster hice un trabajo final sobre arte terapia, pero desde el magíster de psicoanálisis. Entonces ahí me empecé a meter yo en todos estos conceptos que provienen del psicoanálisis y que han sido usados en arte terapia y reinventados o revisados e incluso creado nuevos conceptos desde el arte terapia a partir pero que vienen del psicoanálisis. Entonces a mí me pasaba que a veces había libros que yo leía que confundían conceptos que no eran justos al decir de dónde venían porque había confusiones como epistemológicas incluso detrás de todo esto. Y mi tesis en el fondo fue revisar eso, que no era una tesis, se llamaba trabajo final en ese magíster porque era de España, un título propio. Y después publiqué en 2014 una experiencia con arte terapia, con un grupo de niños, y quise hacer otra publicación, porque como me gusta tanto escribir y en distinto tipo de escritura, me gustó esto del artículo, y dije, bueno, quería escribir, tenía tanto que escribir, porque además ya daba clases en el magíster de arte terapia de Espacio Crea, ya daba clases ahí, entonces tenía el material de las clases, era mucho lo que había trabajado en esa tesis o trabajo final, y que había seguido desarrollando, tenía ejemplos, tenía casos, tenía mucha más información, y como que al pensar en un artículo me quedaba chico, y dije, bueno, mejor escribo un libro. Y ahí en el fondo fui ampliando esta estructura, bueno, le cambié muchas cosas, pero hay una cosa inicial que en el fondo quería revisar conceptos como para mostrar de dónde vienen y tomar algunos autores que el arte terapia ha tomado, por ejemplo, no sé, incluso desde Freud, Winnicott, ¿cierto? Entonces lo de los conceptos, como te decía, que me interesaba como hacer una revisión y y como daba clases de eso, pensé que también podía ser útil tenerlo en un libro y ahí como que me agrandé un poco, pensé más en grande y fue un trabajo que también estudié mucho, leí bastante, revisé bueno, yo soy bien como sistemática y ordenada, entonces como que en general siempre que leo libros como teóricos me hago resúmenes, entonces tengo unos archivos llenos de resúmenes que he hecho desde que estudié los dos magísteres, o incluso tengo carpetas de resúmenes de la universidad, entonces tengo todo ordenadito y ahí tenía toda esa información. Y con lo que estudiaba para dar clases también, ahí tenía todo el material que fui usando para el libro, seguir leyendo, investigando. Entonces, la verdad que era más como compartir eso que tenía guardado en la carpeta, porque no me gusta, lo que me gusta escribir es poder compartir eso con otros, ¿no? Como que lo puedan leer. Y esa fue mi motivación, la verdad, como no quedarme en un artículo y ver qué pasaba si eso iba a un libro. Y ahí terminó mi libro de arte terapia. Y quien está Sí. interesado en conocer tu libro, ¿con qué se va a encontrar desde tu punto de vista? ¿Qué va a encontrar en tu libro? Va a encontrar, no sé si es fácil de leer, Ujú. no lo sé, porque son conceptos, va a encontrar hartos conceptos del psicoanálisis que vienen desde el psicoanálisis y cómo se puede pensar a la arte terapia. Va a encontrar como probablemente una propuesta de cómo pensar la creación y el arte en un contexto arte terapéutico. Algo que pueda definir una forma de pensar el arte terapia también. Y una propuesta que tal vez es la propuesta que me hizo más sentido a propósito del mismo título del libro, que es Actos y Procesos de Sentido, Arte Terapia, Actos y Procesos de Sentido. Es mi propuesta del sentido, que más que nada tiene que ver con que cada persona asigna ese sentido a lo que está creando, que es lo que cada vez me calza más con lo que me ha tocado ver en mi experiencia y una aproximación más coherente con también un enfoque psicoanalítico, por ejemplo, pero también con un enfoque más centrado en los procesos de creación, donde nos desmarcamos un poco del para qué o qué desde quien guía la experiencia o acompaña la experiencia, sino que se lo traspasamos al usuario, ¿no? O al paciente. Ese sentido. Entonces, y ahí me arriesgué un poco, porque a mí me encanta la filosofía, pero tal vez no he tenido todavía tanto tiempo para estudiar más de filosofía. Y por casualidad, bueno, no por casualidad, me lo recomendó una amiga que es artista visual y que también ella estudió filosofía.
y ella me recomendó a Gilles Deleuze, que es un filósofo. Y curiosamente llegaron muchos libros de él a mis manos y uno de ellos es muy interesante porque habla de esto del sentido. Y a grandes rasgos, porque tampoco me considero especialista como para dar cátedra de esto, pero y de hecho me ayudó un filósofo que es bastante cercano y que es Cristóbal Holzapfel, que se lo agradezco muchísimo, que él me dio así como una clase particular de Deleuze, en un contexto muy grato también de amistad y todo. Y este autor plantea que el sentido es lo más, está lo más lejos del sentido, entonces es muy paradojal. Y esto es interesante porque al plantear eso en un contexto de creación, en un contexto posiblemente terapéutico u otros procesos creativos, estamos siempre abiertos a ver qué sentido hay en el sinsentido también, o que el sentido puede ser, no carecer absolutamente de él, ¿no? Y ahí yo tomé eso y en realidad, sobre todo en base a la respuesta de qué hay detrás de una creación, cómo poder entender los procesos creativos y eso también para liberar un poco de esto que a veces uno ve en, que está tan mal transmitido desde lo que puede ser el arte terapia, como esta arte terapia transmitida como de las actividades, ¿no? Como del colorear, libritos de colorear, que no digo que no se puede hacer y que esté mal, o sea, que está bien, también se puede trabajar en un contexto de arte terapia con eso, pero se pierde, se llega a la receta, se va así hacia la receta y se pierde lo que surge ahí espontáneo, lo que se da en ese encuentro, lo que ese usuario, ese paciente trae y trae en ese contexto con ese terapeuta o esa persona que está ahí. O sea, cuando nos vamos como a la receta, a la actividad, que ojo que también puede estar y puede surgir desde el mismo usuario, o pueden hacer en el encuentro terapéutico, pero cuando no dejamos que ahí esté el sentido de quien está creando, o el sinsentido también, sí, porque también a veces los terapeutas le metemos sentido a la cuestión que no tiene sentido, tal vez para quién tiene sentido. Entonces, no sé, yo ahí intento como abrir una reflexión y es algo, es como una propuesta más propia también de la presentación de los conceptos que hay ahí. Tengo algunas imágenes que también presento que inventé yo como para pensar estos conceptos. Entonces, claro, yo creo que es un texto más bien teórico, con algunas viñetas de caso y que a mí esta última parte del libro me gustó a lo que llegué porque creo que es una propuesta más personal y que resume de alguna manera cómo entiendo y quisiera seguir entendiendo los procesos de creación y terapéuticos en general. Yo creo que eso no lo llevaría solamente al ámbito de la arte terapia, sino que de las terapias donde hay un espacio donde el sentido ahí pueda ser creado, ¿no? Ajá, Esté como más libremente. muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Dani, te quería hacer una última pregunta, Ujú. que tiene que ver con en qué te has especializado en arte terapia, en qué población estás trabajando, en qué tipo de pacientes o diagnósticos. Si nos puedes contar un poco. Sí, a ver, yo veo más adolescentes, bueno, veo adultos, adolescentes y niños, pero me ha tocado trabajar harto con adolescentes. Ahí como diagnóstico es difícil porque como no trabajo en un centro especializado con un diagnóstico, te llega de todo. Y a veces hay más de un diagnóstico, ¿cierto? En general, no. A veces hay comorbilidad y hay más de un diagnóstico. Pero eso, y creo que, porque claro, también hago psicoterapia, pero lo que más me llega a la consulta son adolescentes y niños y adolescentes, y con este grupo etario, lo interesante es que ellos conectan muy bien con el arte. No en todos los casos, pero también muchas personas que me mandan esos pacientes los mandan porque les gusta o tienen cierta relación con el arte o ese lenguaje. Y la verdad que sí, eso es lo que más, pero así como, es que claro, veo de todo, pero sí trabajé durante un tiempo, durante 4 años, en un programa de alcohol y drogas menores de 20 acá en Chile y en España trabajé en un centro de adicciones en España con adultos. Entonces también he trabajado con el tema de alcohol y drogas y también he trabajado en clínicas psiquiátricas, pero como, no como con arte terapia, sino que atendiendo pacientes que están ingresados también.
Pero eso, y en general, claro, llegan distintos diagnósticos, pero por eso no te podría decir así como, no he hecho la estadística todavía pero también van cambiando. O sea, para mí los diagnósticos es una hipótesis, ¿no? no es una certeza. Entonces ahí, sí. Sin duda. Está la persona en... Sí, sí, la persona y sí, eso sí, yo en general siempre trato de expresar eso y comunicar eso, que también estamos mal acostumbrados con los diagnósticos, porque de hecho los diagnósticos así como de manual de psiquiatría, esos diagnósticos que se usan como, que está bien, no, está bien que los usen y todo, pero yo creo que deben compartirlos quienes manejan ese lenguaje. Y Sí. esos conceptos, por ejemplo, esos diagnósticos no tienen por qué estar en la casa ni en el colegio, tienen que conversarlo los profesionales tratantes y ya, o sea, son quienes manejan los conceptos y lo que significa tener ese nombre, ¿no? Para unos síntomas, pero Además, no para la... si uno está en conocimiento de un diagnóstico, también podría de alguna manera ser una excusa para quitarte como la posibilidad de tú ser activo en tu proceso. Tú puedes decir, ya, tengo esto, tengo esta enfermedad o tengo esto otro, y, y dependo de, no sé, o de los medicamentos, o dependo de que alguien haga algo por mí, y quizás se pierde un poco la importancia de que cada uno pueda ser activo en su proceso terapéutico. Claro, o ver un poco más allá de esa etiqueta o eso que restringe mucho, porque además no es como cuando a uno o no sé, a varias personas les diagnostican, no sé, apendicitis, por ejemplo. Vamos a tener síntomas más o menos similares todas las personas con apendicitis, ¿cierto? Aunque igual vamos a tener algunas particularidades. Pero cuando diagnostican o se diagnostican otros como en salud mental, no todas las personas son iguales en un cuadro, por ejemplo, depresivo, no sé, o un trastorno ansioso leve, qué sé yo. Eso es muy diverso lo que se ve y como te decía, hay comorbilidad, hay otros síntomas u otros trastornos asociados. Entonces, a mí me gusta más trabajar, si bien no desconocer si hay un diagnóstico, pero conversar del diagnóstico con quienes se deba conversar, porque vamos a estar hablando vamos a estar usando ese dato con otra finalidad que cuando se puede usar para descalificar, para, por ejemplo, no poder cambiar porque yo soy así y soy así, esto es para siempre, ¿no? O, ¿me entiendes? O cuando van a poner en duda si un alumno puede seguir en un colegio porque tiene una condición o un diagnóstico, te das cuenta, ahí no nos sirve y, y puede ser muy dañino. Entonces, a mí sí me gusta trabajarlo con las personas, los pacientes, ¿cierto? Y sus familias en otro contexto que permita ver más como, de una forma más cualitativa, más que tal vez el nombre o lo que implican esos síntomas que definen a ese trastorno, sino que más bien cómo se vive subjetivamente ese dolor, ese malestar, esa dificultad en la vida y eso cómo se puede ir trabajando para estar mejor, para sobrellevarlo, cómo prevenir tal vez una crisis de algo, ¿no? O un desenlace peor de un síntoma, o cómo parar el síntoma o trabajar con eso, pero no desde la etiqueta. Porque la verdad que en otros, por eso es como, muchas veces estos diagnósticos como, es como un material difícil de manejar, como si fuera casi que un material explosivo, o sea, hay que manejarlo con cuidado, porque Mm, si está mal utilizado puede generar mucho daño. Muy de acuerdo. Oye, Dani, te quiero agradecer enormemente la entrevista. Tenemos que llegar al final. Y Sí, yo creo que hablé mucho. todo lo que has compartido, porque pudiste darte el tiempo de hablar de muchos temas, de profundizar también en varios temas. Y sin duda que podríamos tener otra entrevista y profundizar en más temas, porque sé que tienes muchos más trabajos, habilidades en las que nos podrías compartir. Pero te quiero agradecer y creo que ha sido un tremendo aporte esta entrevista. Quiero dar las gracias también a quienes nos han estado viendo, espero que la hayan disfrutado. Y quería preguntar si alguien quiere contactarte o quieren ver tu trabajo, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo lo pueden Sí, hacer? tengo una página web, tengo dos páginas web. Una es danielavesa.cl y la otra es besainvestigación.com. Una es de investigación de mercado y la otra es de todas las cosas que hago.
Y también, no sé, tengo un correo que es daniela.besa@gmail.com. También me pueden escribir al correo. También estoy en redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn también estoy. Así que eso. Y en general estoy bastante abierta a conversar y que cuando me escriben me encanta que me quieran preguntar algo, o qué sé, o conversar de algo. A veces me llegan propuestas para hacer juntos, trabajo, etcétera. Es súper. Gracias, Eduardo, por la entrevista y también por lo que están haciendo por Espacio Crea, y ser parte del proyecto Espacio Crea también me hace muy feliz. Muchas gracias. A nosotros también nos alegra mucho tenerte hace hartos años en el proyecto y siempre has aportado muchísimo. Te mando un abrazo, Dani, y espero que nos veamos pronto. Otro para ti. Cuídate. Tú también. Chao, Dani. Chao.